Capítulo 11. Desafortunadamente para nosotros, nos encontramos con un grupo de hombres lagarto en el camino. Para cuando los 8 llegamos al pasillo del piso superior, 30 minutos ya habían pasado, y todavía no alcanzábamos a los miembros de la armada. Tal vez ellos ya han utilizado sus cristales para escapar. Klein dijo en broma, pero ninguno de nosotros creyó que hubieran hecho eso. Como resultado, inconscientemente aceleramos nuestros pasos mientras bajábamos por el largo pasillo. Cuando estábamos a mitad de camino, un sonido que confirmó nuestros temores resonó en las paredes. Inmediatamente todos nos detuvimos para escuchar. El desvanecedor sonido que habíamos escuchado era, sin lugar a dudas, un grito. Pero no era de un monstruo. Nos miramos unos a otros y luego comenzamos a correr a toda velocidad. Debido a nuestra buena destreza, Asuna y yo corrimos más rápido que todos los demás y un espacio rápidamente se abrió entre nosotros y el grupo de Klein. Pero este no era el momento para preocuparnos por eso. Corrimos como el viento a través del brillante pasillo azul en dirección opuesta a la que habíamos ido la última vez. Pronto, las grandes puertas dobles llegaron a la vista. Ya estaban abiertas y pudimos ver las parpadeantes llamas azules en el interior y una gran sombra moviéndose lentamente en su profundidad. También escuchamos el intermitente sonido de gritos y de metales chocando. ¡No! Asuna gritó con aflicción y aceleró su velocidad. La seguí de cerca. Nuestros pies apenas tocaban el suelo, como si casi voláramos por el aire. Pensé que ya habíamos alcanzado los límites del apoyo del sistema. Mientras tanto, los pilares a ambos lados del pasillo brillaron cuando pasamos. Cuando nos acercamos a la puerta, Asuna y yo reducimos rápidamente nuestra velocidad. Saltaron chispas de nuestras botas y nos las arreglamos para detenernos apenas delante de la puerta. Oigan. ¿Están bien? Grité e incliné mi cuerpo hacia adelante para una mejor vista. Adentro, parecía el infierno. Llamas blancas azuladas ardían por todos lados del piso. Una enorme figura se irguió en medio de todo esto, su cuerpo brillaba como si estuviera hecho de metal. Ese era el demonio azul, el ojibrillante. Mientras el ojibrillante blandía su enorme espada parecida a una Zambato 44 a su alrededor, una enorme bocanada de fuego salió de su cabeza de cabra montés. El daño que había recibido no alcanzaba ni un tercio de su HP. Al otro lado de la habitación, había un grupo de siluetas de diminutos tamaños en comparación con el demonio. Ellos eran el grupo de la armada y sus miembros estaban ocupados corriendo por sus vidas. Ya no tenían ningún orden del que hablar. Comprobé el número de personas e inmediatamente noté que 2 de ellos habían desaparecido. Hubiese sido bueno que hubieran escapado con un artículo de teletransportación, pero, incluso cuando pensé esto, uno de ellos fue golpeado por el Zambato y salió volando. Su HP había entrado en la zona roja de peligro. No sé cómo había llegado a esta situación, pero el demonio consiguió colocarse entre los miembros de la armada y la salida, y como resultado no podían ni siquiera escapar. Le grité al jugador que había caído. ¿Qué estás haciendo? Utiliza tu artículo de teletransportación. El hombre me miró. Su rostro reflejaba el color azulado de las llamas y estaba lleno de desesperación. Entonces gritó. No funciona. Los cristales no están funcionando. No pude decir nada. ¿Eso significaba que esta habitación era un área anticristal? Era una rara trampa que aparecía en los calabozos de vez en cuando, pero nunca lo había hecho en un cuarto de jefe hasta ahora. ¿Cómo puede ser eso? Asuna inhaló bruscamente. Este era un caso en que ni siquiera podíamos solamente correr y salvarlos. Entonces, un jugador al otro lado del demonio levantó su espada y gritó. ¿Qué estás diciendo? La palabra retirada no existe para la fuerza de liberación. Lucha. Te digo que luches. Definitivamente era la voz de Coberts. Bastardo. Le grité. El hecho de que 2 personas habían desaparecido en un área anticristal, significaba que ya estaban muertos. Se habían ido. Algo que se debe evitar a toda costa ya había sucedido, y este idiota seguía diciendo esas cosas. Sentí que mi sangre hervía de ira. Entonces, Klein y su grupo llegaron. Oigan, ¿qué está pasando? Rápidamente le dije cuál era la situación actual. A medida que oía, la expresión de Klein se oscurecía. ¿No hay algo que podamos hacer? Podíamos ser capaces de entrar corriendo y hacer un camino para que ellos salieran. Sin embargo, debido a que una salida de emergencia era imposible en esta habitación, no podíamos ignorar la posibilidad de que uno de nosotros podía morir también. Simplemente no teníamos suficientes personas.
Mientras luchaba con este pensamiento, de alguna manera Cobert se las había arreglado para poner sus hombres de nuevo en orden y gritó. Ataqueen. 2 de los 10 ya había perdido casi todo su HP y estaban tumbados sobre el suelo. Los otros 8 se habían puesto en líneas de 4 con Cobert en el centro, que lideraba el ataque con su espada levantada. No. Pero mi voz no los alcanzó. Si todos ellos corrían juntos, no serían capaces de utilizar sus Sword Skills adecuadamente y solo aumentarían la confusión. Deberían estar luchando a la defensiva, en rotaciones de una persona a la vez, para hacer daño y luego cambiarlo rápidamente por el siguiente miembro. El demonio se irguió y dio un grito que hacía temblar el suelo antes de exhalar un cegador chorro de fuego. Parecía que el aliento contaba como un ataque para infligir daño, y los 8 se alentaron a la vez que fueron envueltos por la luz azul de las llamas. El demonio aprovechó la oportunidad y blandió su enorme espada. El cuerpo de una persona fue arrojado al aire, volando sobre la cabeza del demonio, y luego estrellándose con fuerza sobre el suelo delante de nosotros. Era Cobert. Su HP había desaparecido. Con una expresión que ni siquiera parecía entender la situación, lentamente movió su boca. Esto es imposible, dijo sin aliento. Luego, con un efecto de sonido arranca nervios que atravesó nuestras almas, su cuerpo se destrozó en un remolino de polígonos. A mi lado, Asuna dio un grito corto a esta muerte sin sentido. Con su líder muerto, los miembros de la armada inmediatamente cayeron en caos. Corrían de un lado al otro gritando. Todas sus barras de HP ya estaban por debajo de la mitad. No, ya no más. Cuando escuché la agobiante voz de Asuna, miré hacia donde estaba ella. De inmediato me apresuré en agarrar su brazo. Pero ya era demasiado tarde. No. Con este grito, Asuna corrió como una ráfaga de viento. Sacó su espada de la nada y cargó contra el ojibrillante como un destello de luz. Asuna. Grité. Sin otras opciones disponibles, saqué mi espada y la seguí. Como sea. Klein y su grupo entonces gritaron y siguieron el ejemplo. El imprudente ataque de Asuna golpeó la espalda del demonio mientras que su atención estaba en otra parte. Pero su HP apenas disminuyó un poco. El ojibrillante rugió, entonces se dio la vuelta y blandió hacia abajo su zambato. Asuna inmediatamente se hizo a un lado para esquivarlo, pero no lo pudo evadir completamente y fue derribada por la onda expansiva. El segundo ataque entonces se balanceó hacia ella sin ninguna vacilación. Asuna. Sentí mi cuerpo volverse frío del miedo cuando me lancé entre Asuna y la hoja. Mi espada apenas logró desviar el ataque a tiempo. Entonces, sentí un impacto atravesando mi cuerpo entero mientras la onda expansiva me golpeaba. Mientras volaban chispas de las 2 hojas, la espada del demonio golpeó el piso a pocos centímetros de Asuna. Hizo un enorme agujero en el suelo con un efecto de sonido similar al de una explosión. «Vuelve». Grité y me preparé para los ataques del demonio. Su espada se me acercó repetidamente con una fuerza aplastante que se sentía como si pudiera quitarme la vida de un solo golpe. No me daba ninguna oportunidad para siquiera intentar un contraataque. Las técnicas de El Ojibrillante eran básicamente las Duo-Handed Sword Skills 45. Pero debido a que fueron ligeramente personalizadas, las hizo imposible de leer. Me concentré totalmente en la defensa esquivando y rechazando. Sin embargo, sus ataques eran tan monstruosamente poderosos que perdía mi HP con cada golpe que recibía. Arc. Finalmente, uno de sus ataques golpeó con precisión mi cuerpo. Sentí un impresionante impacto, y mi HP disminuyó inmensamente. Mi equipo y mis habilidades estaban lejos de ser las de un tanque. Si seguía así, esto solo conduciría a mi muerte. El miedo de morir hizo que un escalofrío recorriera mi cuerpo. Ya no podía ni siquiera intentar escapar. Solo había una cosa que podía hacer. Tendré que ir contra él con todo lo que tenía como DPS 46. Asuna. Klein. Denme 10 segundos. Grité y moví mi espada con fuerza para bloquear el golpe del demonio y hacer un punto de quiebre. Entonces, me tiré al suelo y rodé lejos. Klein inmediatamente tomó mi lugar y mantuvo al demonio atrás con su katana. Pero la katana de Klein y el estoque de Asuna eran armas que se basaban en velocidad y por lo tanto carecían de peso. Imaginé que no sería fácil para ellos bloquear el zambato del demonio. Mientras yacía sobre el suelo, abrí el menú con mi mano izquierda. No podía permitirme hacer un solo error ahora. Con mi corazón palpitando con fuerza contra mi pecho, empecé a mover los dedos de mi mano derecha. Desplazando mi lista de artículos, tomé algo de este y lo equipé en el espacio vacío en mi perfil de equipamiento. Entonces abrí la ventana de habilidades y cambié mi habilidad de arma.
Después de terminar todo esto, apreté el botón aceptar y cerré la ventana. Confirmé el peso adicional en mi espalda y luego levanté mi cabeza y grité. Terminé. Vi a Klein ser golpeado una vez, y su HP disminuyó mientras retrocedía. Normalmente, él debería utilizar un cristal para curarse, pero eso no era posible en este sitio. Ahora, Asuna estaba luchando con el demonio, y en menos de unos pocos segundos su HP ya había disminuido por debajo de la mitad y se volvió amarillo. Después de que ella me escuchó, Asuna asintió con su espalda hacia mí y dio un breve grito antes de ejecutar una técnica perforadora. Ya. Un rayo blanco de luz voló por el aire y golpeó el arma de Elogi brillante, causando que las chispas salpicaran. Cuando un fuerte ruido resonó, la distancia entre Asuna y el demonio se amplió. Switch. No perdí la oportunidad y cargué directo al enemigo. El demonio rápidamente se recuperó del corto efecto de aturdimiento y alzó su espada alto en el aire. Con la espada en mi mano derecha, bloqueé la hoja del demonio cuando descendió de una trayectoria parecida a una llama. Entonces, extendí mi mano izquierda hacia atrás de mi espalda y agarré el mango de la nueva espada. La saqué y acerté un movimiento fluido. El HP del demonio se redujo notablemente cuando el primer golpe limpio fue registrado. ¡Cuaara! El demonio rugió de ira e intentó otro golpe descendente. Esta vez, crucé mis dos espadas y lo bloqueé por completo. Como su postura se volvió desequilibrada, decidí romper con mi racha defensiva y lancé una combinación de ataques. Mi espada derecha cortó horizontalmente hacia la zona media del demonio. Mi espada izquierda la siguió de inmediato para cortar verticalmente en su cuerpo. Diestra, siniestra, y luego diestra otra vez. Blandí mis espadas como si los nervios en mi cerebro fueran a toda marcha. Los sonidos del metal chocando resonaban con fuerza uno tras otro a la vez que luces blancas volaban por el aire. Esta era una habilidad extra que había estado escondiendo. Dual Blades 47, y la técnica que estaba usando era su Sword Skill de clase elevada Starburst Stream 48, un ataque combinado de 16 golpes. Sin prestar atención a los pocos golpes que la espada del demonio se las arregló para bloquear, continué gritando mientras lo cortaba sin cesar con mis espadas. Mis ojos se calentaron y mi visión solo veía al demonio. A pesar de que la espada del demonio seguía golpeándome el cuerpo de vez en cuando, su impacto se sentía como si estuviera sucediendo en algún mundo lejano. Mientras tanto, la adrenalina circuló a toda prisa a través de mi cuerpo, y mis ondas cerebrales saltaban cada vez que mis espadas golpeaban su objetivo. Más rápido, más rápido. El ritmo de mis blándigas ya excedía el doble de la velocidad normal, pero todavía se sentía lento para mis sentidos agudizados. Continué mi ataque a un paso que parecía superar incluso la asistencia del sistema. Con este grito lancé el último de mis 16 ataques, que penetró el pecho de Elogi brillante. ¡Caa! Cuando mis sentidos volvieron, me di cuenta de que yo no era el único que gritaba. El enorme demonio estaba rugiendo hacia el techo mientras masivas exhalaciones salían de su boca y nariz. Entonces su cuerpo se congeló y tan pronto como me di cuenta, Elogi brillante se desintegró en innumerables fragmentos azules. Fragmentos de luz azul llovieron en la habitación. ¿Ha terminado? Sintiéndome mareado por las secuelas de la batalla, blandí mis espadas como de costumbre una vez más antes de envainarlas simultáneamente en las fundas que estaban cruzadas en mi espalda. Comprobé mi HP de inmediato. Había una línea roja con solo unos pocos puntos restantes. Mientras observaba mi HP sin cuidado, de repente sentí que la fuerza dejó mi cuerpo y me desplomé sobre el suelo sin ningún ruido. Mi vista se desvaneció en la oscuridad. Capítulo 12. Kun. Kirito-kun. Los llamados de Asuna, que eran casi gritos, me obligaron a despertar. Mientras me sentaba, tuve punzadas en la cabeza, lo que hizo que mi rostro se distorsionara. Ouch. Miré a mi alrededor y vi que aún nos encontrábamos en el cuarto del jefe. Fragmentos de luz azul todavía flotaban en la habitación. Al parecer, había perdido la consciencia solo por unos segundos. Asuna estaba de rodillas en el suelo, su rostro justo delante de mis ojos. Sus cejas estaban fruncidas y mordía su labio. Parecía como si ella fuera a llorar. Idiota. ¿Por qué? Ella gritó, y entonces, saltó a mis brazos y me rodeó con los suyos. La impresión fue tanta, que me hizo olvidar el dolor por un momento, solo podía pestañear de la sorpresa. No me abraces tan fuerte. Harás que mi HP desaparezca. Lo dije en broma, pero Asuna respondió con una expresión verdaderamente enfadada y metió una pequeña botella en mi boca.
El líquido que fluyó era una poción de alta calidad que sabía como una combinación de jugo de limón y té verde. Debería curar mi HP por completo dentro de 5 minutos, pero mi cansancio iba a durar un rato más. Asuna lo revisó para confirmar que lo había bebido todo. Entonces, su cara se arrugó, colocó su frente sobre mi hombro para esconderla. Levanté mi cabeza ante el sonido de pasos y vi que Klein se acercaba. Parecía un poco avergonzado por interrumpirnos, pero empezó a hablar de todas formas. Hemos terminado la curación de todos los miembros de la armada que sobrevivieron, pero Cobert y 2 de sus hombres han muerto. Sí. Es la primera vez desde el 67º piso que alguien ha muerto durante una batalla contra un jefe. Esa ni siquiera fue una batalla. Ese idiota de Cobert no puedes hacer nada si estás muerto. Klein escupió, luego inhaló profundamente, sacudió su cabeza y me hizo una pregunta, intentando cambiar los ánimos. De vuelta al tema, ¿qué demonios fue eso? ¿De verdad tengo que explicártelo? Por supuesto. Nunca antes había visto algo así. De repente me di cuenta de que aparte de Asuna, todos en la habitación tenían sus miradas sobre mí, esperando una respuesta. Es una habilidad extra. Dual Blades. Las expresiones de asombro se veían con claridad a través del grupo de Klein y de los sobrevivientes de la armada. Todas las habilidades de armas debían ser aprendidas en cierto orden dependiendo de su tipo. En las espadas, por ejemplo, tenías que practicar bastante la habilidad de One-Handed Sword Skills antes que Rapier Skills 49 y Duo-Handed Sword Skills aparecieran en la lista. Naturalmente, Klein estaba interesado, y me rogó que le dijera lo demás. ¿Qué condiciones se tienen que dar? Se lo hubiera dicho a todos si supiera. Mientras sacudía la cabeza, Klein suspiró y murmuró. Tienes razón. Las habilidades de armas que no tenían condiciones claras para su aparición eran llamadas habilidades extra. Estos incluso eran llamados algunas veces condiciones al azar. Un ejemplo sería la katana de Klein. Pero la katana no era tan extraña de ver y generalmente aparecía si practicabas la habilidad de Curved Sword Skills 50. La mayoría de las más de 10 habilidades extra que han sido descubiertas hasta ahora, incluyendo katana, tenían por lo menos a 10 personas utilizando cada una de ellas. Las únicas excepciones eran mi Dual Blades y la habilidad extra de otro hombre. Estas dos parecían ser limitadas solo a una persona, por lo que deberían ser llamadas habilidades únicas. Hasta ahora, había escondido la existencia de esta habilidad. Pero desde hoy, la noticia de que soy el segundo usuario de una habilidad única se extenderá a lo largo y ancho del mundo. No hay forma de que pueda mantener el secreto luego de usarla frente a tantas personas. Estoy decepcionado, Kirito. Ni siquiera me dijiste que tenías una habilidad tan impresionante. Te lo hubiera dicho si hubiese sabido las condiciones para propiciar su aparición. Pero en verdad no se me ocurre cómo pudo haber sucedido. Respondí a la queja de Klein encogiendo los hombros. No había ni una pizca de mentira en lo que había dicho. Hace aproximadamente un año, abrí mi ventana de habilidades y un día, simplemente, encontré el nombre Dual Blades en la lista. Realmente no tenía ni idea de qué condiciones habían propiciado su aparición. Desde ese entonces, solo he entrenado con ella cuando no había nadie alrededor. Incluso luego de casi haberla dominado, en muy raras ocasiones la utilizaba contra monstruos a menos de que se tratara de una emergencia. Aparte de usarla para protegerme a mí mismo en una crisis, simplemente no me gustaba este tipo de habilidad debido a la atención pública que acarreaba. Incluso pensé que sería mejor si otro usuario de Dual Blades apareciera. Rasqué el área alrededor de mi oído y murmuré. Si se da a conocer que tengo una habilidad tan extraña, solo provocaría que las personas me acosaran para conseguir información y también podría acarrear otro tipo de problemas. Klein asintió. Los gamers 51 en línea se encelan con facilidad. Yo no lo haría porque soy un chico comprensivo, pero de seguro que hay mucha gente envidiosa. Sin mencionar. Klein dejó de hablar repentinamente y miró a Asuna, la cual me abrazaba con fuerza, y sonrió de manera significativa. Bueno, solo considera el sufrimiento como otra forma de entrenamiento, joven Kirito. Entonces, ¿para ti es simplemente el problema de otra persona? Klein se inclinó hacia mí, golpeó mi hombro, y entonces se giró para caminar hacia los sobrevivientes de la armada. Oigan muchachos, ¿creen ser capaces de volver a los cuarteles generales por sus propios medios? Uno de ellos asintió ante la pregunta de Klein. Era un chico que parecía estar en su adolescencia. Está bien. Díganle a sus superiores lo que ha ocurrido hoy y que no deberían hacer algo así de estúpido otra vez. Sí, gracias. Agradézcanle a él. Klein me apuntó con su pulgar.
Los integrantes de la armada se levantaron temblorosos, voltearon hacia donde estábamos Asuna y yo todavía en el suelo, e hicieron una profunda reverencia antes de salir de la habitación. Una vez que llegaron al pasillo, usaron sus cristales para teletransportarse, uno después del otro. Después de que las luces azules se desvanecieran, Klein puso las manos en sus caderas y empezó a hablar. Bueno, veamos, vamos a continuar hacia el 75º piso y abriremos su portal. ¿Qué hay de ti? No, te lo dejaré a ti. Estoy totalmente cansado. Si ese es el caso, ten cuidado en el camino de vuelta. Klein asintió y entonces hizo una seña a sus compañeros. Los 6 caminaron hacia la gran puerta que había en el rincón de la habitación. Detrás de ella deberían estar las escaleras que llevan al piso superior. El portador de la katana se detuvo enfrente de la puerta y volteó. Oye, Kirito. ¿Sabes? Cuando saltaste para salvar a los miembros de la armada. ¿Qué hay con eso? Yo bueno, en verdad me alegré. Eso es todo lo que tengo que decir. Nos vemos por ahí algún día. No capté lo que estaba intentando decir. Mientras areaba mi cara, Klein levantó su pulgar hacia arriba para mí, abrió la puerta y desapareció a través de ella con su equipo. En el enorme cuarto del jefe solamente quedábamos Asuna y yo. Las llamas azules que habían estado brotando del suelo habían desaparecido un rato atrás, y la atmósfera siniestra que una vez llenó el lugar se había desvanecido sin dejar huella. La suave luminosidad que llenaba el pasillo ahora también inundaba este cuarto. No quedaba ni un solo signo de la batalla. Le dije algo a Asuna, quien todavía apoyaba su cabeza contra mi hombro. Oye, Asuna. Tenía tanto miedo, no sabía qué haría si hubieses muerto. Su voz temblante era más débil de lo que jamás le había escuchado. ¿De qué estás hablando? Tú eres quien atacó primero. Dije esto mientras colocaba mi mano suavemente sobre el hombro de Asuna. Una bandera de infracción de conducta aparecería si la agarraba muy descaradamente, pero esta en verdad no era una situación para preocuparme acerca de eso. Mientras la tiraba hacia mí gentilmente, mis oídos casi habían perdido el sonido de su tenue voz. Voy a tomar un corto descanso del gremio. ¿Te tomar un descanso? ¿Por qué? Dije que haría equipo contigo por un tiempo, ¿ya lo olvidaste? Tan pronto como escuché eso en algún lugar profundo de mi corazón, se alzó un sentimiento que solo podría ser descrito como un gran anhelo. Este incluso me sorprendió a mí. Yo, el jugador solista, Kirito, era una persona que había abandonado a todos los demás jugadores con el fin de mantenerme a mí mismo con vida en este mundo. Yo, el cobarde que le había dado la espalda a su único amigo y que huyó 2 años atrás, el día en que todo esto comenzó. Una persona como yo, que ni siquiera tenía el derecho de desear un camarada, por no hablar de algo más que eso. Ya me había dado cuenta de esto de una forma dolorosa e inolvidable. Juré nunca más volver a desear, nunca más volver a añorar el cariño de otros. Sin embargo, mi mano izquierda, que se había puesto rígida, no quería soltar el hombro de Asuna. Simplemente no podía alejarme de la calidez virtual de su cuerpo. Enterré este gran y contradictorio conflicto dentro de mí con una emoción inexplicable, y entonces respondí corto y conciso. Está bien. Después de escuchar mi respuesta, Asuna asintió levemente sobre mi hombro. Al día siguiente, me he estado escondiendo en el 2º piso de la tienda de Ágil desde esta mañana. Estaba sentado en una mecedora con mis piernas cruzadas mientras bebía un té de extraño sabor, por lo que supuse que era un producto defectuoso. También tenía un humor horrible. Todo Albade, no, lo más probable es que todo Aincrad ha estado debatiendo sobre los eventos de ayer. Pasar un piso, o en otras palabras, la inauguración de una nueva ciudad, era suficiente para empezar una exorbitante cantidad de murmullos. Pero esta vez, se han mezclado varios rumores más, como el demonio que aniquiló todo un batallón de la armada o el espadachín de espadas gemelas que mató al monstruo por sí mismo con 50 golpes. Debería haber un límite para cuánto se pueden exagerar las cosas. De alguna forma ellos averiguaron dónde vivía. Y como resultado de eso, espadachines y negociantes de información se apiñaron alrededor de mi casa desde temprano en la mañana. Terminé en medio de la molestia de tener que teletransportarme usando un cristal para así escapar. Me voy a mudar a algún piso súper rural, a algún pueblo donde ellos jamás podrán encontrarme. Mientras murmuraba mis quejas interminables, Ágil caminó hacia mí con una sonrisa. Oye, no seas así. Es bueno que te hagas famoso por una vez en tu vida. ¿Por qué no sostienes una presentación? Yo me ocuparé de las entradas y del lugar. De ninguna forma. Grité y tiré la taza que había en mi mano derecha, hacia el área ubicada unos 50 centímetros a la derecha de la cabeza de Ágil.
Pero por costumbre hice el movimiento que activaba mi habilidad de Throw Weapon 52 y lancé la taza hacia la pared con una gran velocidad. La taza dejó un rastro de luz antes de que se estrellara contra la pared con un fuerte sonido. Afortunadamente, la habitación era indestructible, así que nada ocurrió aparte de que apareciera la etiqueta del sistema de objeto inmortal. Si hubiera golpeado un mueble, seguramente hubiera sido destruido. Ah, estás intentando asesinarme. Ante el grito exagerado del encargado de la tienda, levanté mi mano derecha como signo de disculpa, y me apoyé nuevamente en la silla. Ágil estaba revisando el tesoro que recibí por la pelea de ayer. Cada cierto tiempo hacía un sonido extraño, lo cual muy probablemente significaba que había algunos objetos de un buen valor allí. Había planeado compartir con Asuna en partes iguales el dinero que obtendría al vender el botín, pero ya había pasado la hora acordada del encuentro y aún no llegaba. Ya le había mandado un mensaje, así que ella debería saber en dónde me encontraba. Nos separamos ayer en el portal de teletransportación de la calle principal del 74º piso. Ella dijo que iba a solicitar un descanso y se fue a los cuarteles generales de Coven. 52 Throw Weapon, lanza arma. Grandum en el 55º piso. Le pregunté si debía ir con ella, por el problema con Cradil y todo eso. Pero dijo que estaba bien con una sonrisa en su rostro, así que dejé esa idea a un lado. Ya pasaron 2 horas desde la hora acordada. Si estaba así de atrasada, ¿significaba que algo había sucedido? ¿Debí haber ido con ella? Acabé con la taza de té de un solo trago para calmar mis nervios. Justo cuando había agotado la tetera de té que estaba frente a mí, y Ágil había terminado de examinar mis artículos, escuché el sonido de pasos que subían corriendo la escalera. Entonces, la puerta se abrió con rapidez de un golpe. Oye, Asuna. Estuve a punto de decir llegas tarde, pero me contuve. Asuna como siempre tenía puesto su uniforme, pero su rostro estaba pálido y la preocupación brillaba en sus ojos. Con ambas manos sobre su pecho, mordió su labio inferior 2 o 3 veces, y entonces dijo. ¿Qué deberíamos hacer, Kirito? Dijo con dificultad con una voz que era casi llanto. Algo malo ha ocurrido. Después de beber algo de té recién hervido, la vida se las arregló para regresar al rostro de Asuna, y ella empezó a explicar un poco vacilante. Ágil bajó al primer piso luego de darse cuenta del ambiente. Ayer cuando volví a los cuarteles generales en Grandum, informé todo lo que había ocurrido al líder del gremio. Entonces dije que quería tomar un descanso y luego, fui a casa. Pensé que obtendría el permiso durante la reunión habitual de la mañana. Asuna, quien estaba sentada enfrente de mí, bajó su mirada y sujetó fuertemente su taza de té antes de continuar. El líder dijo que podía tomar un breve descanso del gremio. Pero había una condición. Él dijo que quería tener una batalla contra Kirito-kun. ¿Qué? Por un instante no pude entender qué quiso decir. ¿Una batalla? ¿Eso significaba un duelo? ¿Qué tiene que ver un duelo con que Asuna tome un descanso? Cuando le pregunté esto. Yo tampoco lo sé. Asuna sacudió su cabeza mientras miraba al suelo. Intenté convencerlo que no había razón para hacer eso, pero él simplemente no me escuchó. Pero esto es problemático. Que ese sujeto haya puesto una condición como esta tan de repente, murmuré mientras la imagen del líder del gremio pasaba por mi mente. Lo sé. El líder habitualmente nos deja por nuestra cuenta cuando planeamos nuestras estrategias para pasar los pisos, por no mencionar las actividades diarias del gremio. Pero no sé por qué esta vez. Aunque el líder de COP tiene un carisma abrumador, la cual atraía la admiración no solo de todos los miembros de su gremio, sino que también de la mayoría de las personas que se encuentran en el frente de batalla, él nunca daba ninguna instrucción u orden. Yo también he peleado a su lado durante un par de batallas contra jefes, y admiré mucho su habilidad para mantener el mando sin una sola palabra. Para que un hombre como él presente una objeción con la condición de tener una batalla conmigo, ¿qué demonios pudo haber ocurrido? Aunque estaba completamente confundido, hablé con el propósito de calmar a Asuna. Bueno, primero vayamos a Grandum. Intentaré hablar con él directamente. Sí, lo siento. Siempre estoy dándote problemas. Haré cualquier cosa con gusto, porque eres Mei. Asuna me miró expectante cuando me detuve a la mitad de mi oración. Importante compañera de equipo. Asuna hizo una mueca de insatisfacción, y luego reveló una cálida sonrisa. El hombre más fuerte, la leyenda viviente, el paladín y etc., el líder de Knights of the Blood, tenía tantos sobrenombres que no podías contarlos con tus manos. Su nombre era Heathcliff. Antes de que mi habilidad de Dual Blades se conociera a lo largo y lo ancho, él era famoso por ser el único usuario de habilidad única de entre los 6000 jugadores de Aincrad.
Su habilidad extra usaba la combinación de una espada y un escudo, los cuales tenían forma de cruz, y le permitían al usuario intercambiar a voluntad entre ofensiva y defensiva. Su nombre era Holy Sword 53. Lo he visto con mis propios ojos un par de veces, y noté que el aspecto más extraordinario era su abrumadora fuerza defensiva. Los rumores dicen que nunca se ha visto a su HP acercarse a la zona amarilla. Durante la batalla contra el jefe del 50º piso, el cual había infligido fuertes bajas en los jugadores, él se las había arreglado para mantenerlo a raya por sí mismo por 10 minutos. Este logro aún seguía siendo un tema popular de conversación hasta hoy en día. No había ningún arma que pudiera perforar el escudo en forma de cruz de Atcliffe. Este era uno de los dogmas más aceptados en Aincrad. Cuando llegué con Asuna al 55º piso sentí un nerviosismo indescriptible. Por supuesto, no tengo ninguna intención de cruzar espadas con Heathcliff. Meramente iba a solicitarle que aceptara la petición de Asuna para que ella tomara un descanso temporal del gremio. Esa era mi única meta. Grandum, el área habitable de 55º piso, era llamada la Ciudad de Acero. Esto era debido a que Grandum, a diferencia de las otras ciudades que estaban construidas a base de roca, constaba en su mayoría de grandes torres hechas de brillante acero negro. Ya que la ciudad tenía un número inmenso de herreros, su población de jugadores era bastante alta. Sin embargo, en las calles no había ningún árbol o alguna otra clase de verdor, lo que despedía la sensación de que esta ciudad era terriblemente implacable en los vientos de invierno. Cruzamos por la plaza del portal y caminamos por la calle, la cual había sido hecha con placas de acero fijadas en su lugar con remaches. Las pisadas de Asuna parecían pesadas. Tal vez esto era porque tenía miedo de lo que podría suceder. Caminamos entre las torres de acero por unos 10 minutos hasta que una torre incluso más grande se vislumbró ante nosotros. Lanzas plateadas sobresalían por encima de las enormes puertas, y banderas blancas con cruces rojas se sacudían en el frío viento. Estos eran los cuarteles generales del gremio Knights of the Blood. Asuna se detuvo enfrente de mí. Miró hacia la parte alta de la torre por un rato y entonces dijo: antes, los cuarteles generales eran una pequeña casa en una villa rural del 39º piso. Todos siempre se quejaban de que era muy pequeña y atestada de gente. No estoy en contra de la expansión del gremio, pero esta ciudad es muy fría y no me gusta. Solo pasemos por esto rápido, y luego vayamos a buscar algo caliente para comer. Siempre estás hablando sobre la comida. Asuna sonrió y movió su mano izquierda para agarrar gentilmente los dedos de mi mano derecha. Ni siquiera me miró, yo estaba perplejo ante su comportamiento, y simplemente nos quedamos así por unos pocos segundos. Bien, energías recargadas. Entonces, ella liberó mi mano y comenzó a caminar hacia la torre a grandes zancadas. Me apresuré para seguirla desde atrás. Luego de subir por las escaleras, llegamos a dos grandes puertas abiertas, aunque había unos guardias fuertemente armados a cada lado, equipados con dos lazas particularmente largas. Asuna caminó hacia ellos, los tacones de sus botas hacían ruidos contra el suelo. Mientras se les acercaba, ambos la saludaron levantando sus lanzas del suelo. Gracias por su arduo trabajo. Con su respuesta clara, y su paso firme, era difícil creer que se trataba de la misma chica deprimida que había estado en la tienda de Ágil apenas una hora atrás. Siguiendo a Asuna de cerca, pasé al lado de los guardias y entré a la torre junto a ella. Como los otros edificios de Grandum, esta torre también había sido construida a base de acero negro. Su primer piso era una espaciosa antecámara, pero allí no había ni una sola persona en estos momentos. Pensando que el edificio se sentía aún más frío que las calles del exterior, pasamos más allá del piso de mosaico, que había sido construido meticulosamente de numerosas piezas metálicas, y llegamos a una escalera de caracol. Subimos las escaleras. Nuestras pisadas hacían eco a través de la sala. La escalinata subía tan alto que una persona de vitalidad baja habría colapsado a la mitad del camino. Luego de pasar por incontables puertas, comencé a preocuparme por cuán más adentro todavía teníamos que ir. Entonces, Asuna por fin se detuvo frente a una fría puerta de acero. ¿Este es? Sí, Asuna asintió con una expresión de renuencia en su rostro. Pero pareció tomar una decisión al instante. Levantó su mano derecha, golpeó la puerta con fuerza, y entonces la abrió sin esperar una respuesta. Entrecerré mis ojos mientras una luz brillante se esparcía hacia afuera desde el salón. Dentro había una sala redonda que ocupaba un piso completo de la torre. Las paredes en todos los 4 lados estaban hechas de ventanas de vidrios transparentes. La luz que se filtraba a través de ellas coloreaba el cuarto de un gris monótono.
En el centro de la sala se encontraba una gran mesa semicircular. 5 hombres estaban sentados en las sillas detrás de esta. Nunca había visto a los 4 en los lados, pero reconocía al que estaba en el medio demasiado bien. Él era el paladín, Heathcliff. No lucía muy imponente. Su edad era probablemente unos 25 años. Sus rasgos eran agudos, como los de un erudito, y una hebra de cabello gris acero colgaba delante de su frente. La suntuosa túnica roja caía alrededor de su alto y delgado cuerpo, haciéndolo parecer más como un mago, los cuales no existían en este mundo, que como un espadachín. Pero su característica más prominente eran sus ojos. Esos misteriosos ojos de cobre emitían un fuerte magnetismo que abrumaba a las personas. Esta ni siquiera era la primera vez en que me lo encontraba, pero a decir verdad, aún me sentía intimidado. Asuna caminó hacia la mesa, con el sonido de sus botas haciendo eco, y ofreció un leve saludo. He venido a despedirme. Heathcliff sonrió agriamente en respuesta. No hay necesidad de apresurarse. Por favor, primero permíteme hablar un poco con él. Miró en mi dirección mientras decía eso. Eché mi capucha hacia atrás y me paré al lado de Asuna. ¿Es esta la primera vez que nos encontramos fuera de una batalla contra jefes, Kirito? No hablamos un rato durante la reunión de estrategia en el 67º piso. Respondí en tono formal sin siquiera darme cuenta. Heathcliff asintió ligeramente y juntó sus manos encima de la mesa. Esa fue una batalla difícil. Casi tuvimos algunas bajas dentro de nuestro gremio. Aunque nos llamen el mejor gremio, siempre estamos cortos de personas. Y aún así ahora intentas llevarte uno de nuestros preciados y mejores jugadores. Si ella es tan preciada, ¿qué tal poner más atención al asignar sus guardaespaldas? El hombre que estaba al extremo de la derecha empezó a pararse ante mi brusca respuesta, cambiando su expresión. Pero Heathcliff lo detuvo simplemente al sacudir su mano. Le he ordenado a Cradil regresar a su casa y meditar acerca de sus errores. Debo ofrecer mis disculpas por el problema que te hemos ocasionado. Pero, no podemos ponernos a un lado y permitir que te lleves a nuestra sublíder, Kirito. De repente se quedó mirándome, sus agudos ojos metálicos mostraban una inquebrantable voluntad tras ellos. Si quieres llevarte la gánala con tu espada, con Dual Blades. Pelea conmigo, si ganas, Asuna puede ir contigo, pero si pierdes, tendrás que unirte a Knights of the Blood. Sentí como si finalmente pudiese entender un poco a este misterioso hombre. Él era una persona obsesionada con los duelos de espadas. Además, tenía una seguridad inquebrantable en sus habilidades. Era una persona irremediable que no podía deshacerse de su orgullo de gamer, a pesar de estar atrapado en este inescapable juego de muerte. En otras palabras, era igual a mí. Luego de escuchar las palabras de Heathcliff, Asuna, quien había estado en silencio hasta ahora, abrió su boca y habló como si no pudiera soportar más todo esto. Líder, no he dicho que dejaría el gremio. Solo quería tomar un descanso temporal, para alejarme y pensar algunas cosas. Posé mi mano en el hombro de Asuna, cuyas palabras se habían agitado aún más, y di un paso hacia adelante. Encaré la mirada de Heathcliff directamente, y mi boca se movió casi por sí misma. Está bien. Si quieres hablar a través de nuestras espadas, no tengo ninguna objeción. Lo decidiremos con un duelo. Au. Idiota, idiota, idiota. Estábamos de vuelta en Argade, en el segundo piso de la tienda de Ágil. Luego de ahuyentar al curioso encargado de vuelta al primer piso, traté de tranquilizar a Asuna. Estaba intentando convencerlo con tanto empeño, y aún así tenías que decir algo como eso. Asuna estaba sentada en el reposabrazos de la mecedora, en la cual yo estaba sentado, y usaba sus fuertemente apretados puños para darme golpecitos. Lo siento. De veras lo siento. Solo me dejé llevar y... Asuna finalmente se calmó luego de que agarrara sus puños amablemente, pero ahora estaba haciendo una mueca. Tenía que obligarme a contener la risa por la gran diferencia que había entre su comportamiento de aquí y el que tenía en los cuarteles generales. Está bien. Decidimos usar las reglas de al primer golpe, así que no hay peligro involucrado. Por otro lado, no es como si definitivamente fuera a perder. Asuna hizo un sonido de enfado y cruzó sus delgadas y largas piernas por encima del reposabrazos. Cuando vi tu Dual Blades, pensé que tu habilidad estaba en un nivel completamente diferente. Pero es lo mismo para la Holy Sword del líder cualquiera podría decir que su poder es lo suficientemente fuerte como para destruir el balance del juego. A decir verdad, realmente no sé quién ganará, pero, ¿qué vas a hacer? Si pierdes, no importa si no puedo tomar un descanso, tendrás que unirte a Kirito.
Bueno, podrías decir que aún así lograría mi objetivo, dependiendo de cómo lo veas tú. ¿Eh? ¿Por qué? Tuve que obligar a mi boca a que se abriera para responder. Bueno, Asuna, siempre y cuando estés a mi lado, unirme al gremio no es un problema. En el pasado, nunca habría dicho algo como esto, incluso si fuera para salvar mi vida. Los ojos de Asuna se agrandaron de la sorpresa, y su cara se puso tan roja como una manzana madura. Entonces, por alguna razón, cayó en el silencio, se levantó del reposabrazos y caminó hacia la ventana. Desde el otro lado de los hombros de Asuna, podía escuchar los sonidos cotidianos de Algade bajo la puesta de sol. Lo que había dicho era verdad, pero aún era reacio a ser parte de un gremio. Mientras recordaba el nombre del único gremio al que he pertenecido, el cual ya no existe, un dolor agudo atravesó mi corazón. Bueno, no tengo ninguna intención de perder. Pensé para mí, y entonces me levanté del asiento y caminé hacia Asuna. Poco después, Asuna apoyó su cabeza suavemente sobre mi hombro derecho.